En este nuevo vídeo, que está recomendado para alumnos de cuarto de la ESO en adelante, vamos a estudiar una aproximación a la idea de razón trigonométrica. Entonces, para ello vamos a considerar una serie de triángulos, rectángulos por supuesto, que sean semejantes y que estén encajados en posición de tales. En esta situación, pues por ser semejantes tendremos que, esta sería la disposición, como podéis ver, tengo los tres triángulos rectángulos que están encajados, el primero sería este, el segundo sería este de aquí y el tercero pues sería el grande, que sería este de aquí. Por ser semejantes, si recordamos el teorema de Tales, tenemos que, si yo divido A1, que sería este valor, entre C1, que sería la medida de este lado, voy a obtener lo mismo que si divido A2, que sería la medida de este lado, entre C1 más C2, que sería la medida de este lado del triángulo. Y tendría también lo mismo que A3 dividido de la medida de este lado. Es decir, me da lo mismo que si sumo C1, C2, C3, que sería lo que tenemos aquí. Por tanto, si divido A1 entre C1 me va a dar lo mismo que si divido A2 entre C1 más C2 y lo mismo que si divido A3 entre C1 más C2 y más C3. Esto relacionando la hipotenusa con el cateto vertical en este caso. Si relacionamos los dos catetos, el vertical con el horizontal, pues lo que tenemos es que cuando divida A1 entre B1 me va a salir lo mismo por la semejanza que cuando divida A2 entre B1 más B2. Y lo mismo que cuando divida A3 entre B1 más B2 más B3. Es decir, voy a obtener el mismo resultado. Y finalmente, relacionando el otro cateto con la hipotenusa, pues tendré que si divido B1 entre C1, voy a tener lo mismo que si divido B2 entre C1 más C2 y lo mismo que si divido B1 más B2 más B3 entre C1 más C2 más C3. Es decir, que lo que está ocurriendo aquí es que independientemente del triángulo que yo tenga, el resultado de dividir cada cateto entre la hipotenusa o un cateto entre el otro va a ser siempre el mismo. Y parece todo indicar que el hecho de que todo eso ocurra, es decir, que estas divisiones estén relacionadas unas con las otras, o sea, tengan el mismo valor, viene dado por la medida de este ángulo, porque obviamente cuando yo cambie el ángulo, los catetos van a cambiar de medida y tendré otros valores diferentes. Entonces, la única manera de que estos cocientes sean diferentes es que yo modifique el ángulo. Por tanto, como conclusión, todo parece indicar que los cocientes entre catetos e hipotenusa y catetos están relacionados muy directamente con el ángulo que tenemos aquí debajo, ¿de acuerdo? Que es el que hemos tomado y es común para medir el triángulo, porque es el único que tienen exactamente encajado y del cual parten todos. Vamos a ver un ejemplo para que os quede claro esto, que es el preludio de lo que es la razón trigonométrica. Tenemos aquí este triángulo en el cual, como podéis ver, que tenemos tres triángulos rectángulos que están encajados en posición de tales y como podéis ver, pues los lados del segundo son el doble que los del primero, los lados del tercero son el triple que los del primero y vamos a ver que se cumple lo que decíamos antes en la presentación, es decir, que el cociente entre cualquiera dos lados que elija, iguales en cada uno de los triángulos, pues da exactamente lo mismo. Si empezamos dividiendo el cateto que está enfrente del ángulo entre la hipotenusa, pues tendríamos que 8 partido por 17 debería ser lo mismo que 16 partido por 34 y debería ser lo mismo que 24 partido por 51. Vamos a comprobarlo, hacemos la división en todos los casos para ver cuánto da. Si dividimos 8 entre 17, lo que nos sale es 0,4705. Si dividimos 16 entre 34, nos sale exactamente lo mismo. Y si dividimos 24 entre 51, nos sale exactamente lo mismo, 0,47. De hecho, si os dais cuenta, si yo esta la divido entre 2, obtengo esta fracción. Y si yo esta la divido entre 3, también obtengo esta fracción. Es decir, son fracciones equivalentes. Por tanto, como podéis comprobar, el cociente entre la hipotenusa y este cateto vertical
da siempre lo mismo independientemente del triángulo que elija, porque todos ellos son semejantes. Si lo hago con otro lado, pues por ejemplo vamos a hacer con el otro cateto y la hipotenusa, pues diríamos 15 partido de 17 será lo mismo que 30 partido de 34 y será lo mismo que 45 partido de 51. A fin de cuentas, si os dais cuenta, si yo divido entre 2, simplificando esa fracción, obtengo esta fracción de aquí. Y si divido entre 3, pues vuelvo a obtener esta fracción de aquí. Por tanto, las 3 ofrecen el mismo valor, que en este caso pues resulta ser 0,8823. Y unos cuantos cifras decimales más que no vamos a escribir. Pues como podéis ver, este cateto con la hipotenusa, independientemente del triángulo que yo coja, pues me sale siempre lo mismo. Y ahora vamos a comprobar que con los dos catetos pasa exactamente igual. Entonces, si dividimos 8 entre 15, pues nos tiene que dar lo mismo que si dividimos 16 entre 30 y lo mismo que si dividimos 24 entre 45. A fin de cuentas, igual que antes, si divido entre 2 aquí, obtengo esta fracción equivalente. Si simplifico entre 3, pues obtengo como fracción el 8/15 también. A fin de cuentas, pues tengo que son la misma fracción. Y dividiendo 8 entre 15, pues obtenemos que esto sale 0,53 y el 3 es periódico. Pues bien, como podéis observar, cuando este ángulo es fijo, que se queda ahí sin modificarlo, pues resulta que los cocientes entre los lados siempre dan el mismo resultado independientemente del triángulo semejante que yo elija. Y la razón es porque estos cocientes dependen de este ángulo. Me refiero a estos cocientes, tanto estos y tanto estos, que como veremos son las 3 razones trigonométricas más importantes y que conoceremos en el siguiente vídeo. Por tanto, podéis observar que si yo este ángulo lo modificara, es decir, si yo cogiera un ángulo más pequeño, pues también tendría que son equivalentes por el teorema de Tales, pues yo sé que las secciones producidas en este segmento son proporcionales a las que se producen en el otro y por tanto los cocientes van a verificar exactamente lo mismo. Esto todo en virtud del teorema de Tales y de la semejanza. Por el contrario, si yo aumento el ángulo, es decir, tengo un ángulo más grande, pues podré hacer exactamente lo mismo. Es decir, prolongando todas las líneas tendré una situación exactamente igual. ¿Y qué ocurrirá? Que los cocientes serán todos iguales, pero también habrá cambiado el valor, porque serán distintos. Entonces, y ya para finalizar, quiero que os quede bien claro que estos cocientes todos dependen de este ángulo que está aquí. Por tanto, estos cocientes van a estar relacionados con este ángulo y serán las razones trigonométricas de este ángulo, como ya he dicho anteriormente, que veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya quedado claro, que hayáis entendido a lo que quería referirme con esto, porque podemos anticipar que hay una relación entre los cocientes de los catetos y de la hipotenusa y los catetos con el ángulo, y es simplemente eso, que la razón trigonométrica está ahí escondida, razón porque es un cociente y trigonométrica porque está referida a los triángulos. A fin de cuentas, trigono significa 3 ángulos y métrica, medición. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vemos en un siguiente vídeo en el que conoceremos qué son las razones trigonométricas.